decía Ricardo, el impacto de la encuesta, al margen de las descalificaciones y lo que es normal. Eso es normal. Lo que es normal y que a RCC Media ni a este equipo le molesta. No. Ni le altera ni le impacta. ¿Por qué? Porque ocurre que lo normal no impacta. Si impacta es porque no es normal. Lo habitual, lo conocido no impacta. De manera que eso es lo que se da después que se publica una encuesta. De todas maneras, el impacto de la encuesta, producto del prestigio de Gallup, que no hay que reivindicarlo, producto de que el mercado electoral está ávido de informaciones. ¿Por qué? Porque este es un escenario político donde la manipulación de la información ocupa un lugar preeminente en la propaganda. En la propaganda, o sea, simple y llanamente, por eso los mismos datos que le dice un dirigente de un partido que tiene su candidato a la militancia del partido es lo mismo que le dice el otro sobre su candidato a la militancia de su partido. O sea, por decir los nombres, ¿verdad? PLD y PRM. El PRM, cuando el PLD en sus competencias electorales estaba ganando, le decía que iba a ganar. Y se lo decía a todos sus militantes. Le decía, tenemos 53%, aunque tuvieran 38%. Porque no hay respeto y la gente tiene que estar consciente de que es una práctica cotidiana en los partidos políticos. No descalifica ningún... No, y en política se lucha mucho para evitar la derrota moral, que no se demoralice la tropa. Pero en el 2016... Porque entonces se desmorona todo, ¿no? En el 2016, sin ir más lejos, Roberto Fulcar, jefe de campaña de Luis Abinader, emplazó a la Gallup para que mostrara metodológicamente cómo había llegado a las conclusiones que volteaba, porque los datos del partido no arrojaban esos números. Exacto. O sea, es lo mismo, es la misma tortilla, solo que se le da la vuelta. Sí, nada más cambia de nombre. Cambia de nombre porque una de las críticas más fuertes que se le puede hacer al político dominicano es que innovan poco. Por eso es que esta sociedad está petrificada en el atraso, en todos los órdenes. Innovan poco. Yo recuerdo que cuando entré al PLD se le enseña, a la militancia del PLD se le enseñaba a crear cosas. Oiga, a crear. En el trabajo político. En el trabajo político, interno. Construir métodos. El PLD, que la única teoría que he visto es la construida por Juan Bosch. El PLD se armó se construyó sobre un armazón de métodos para todo. El PLD tenía un método, es más, el PLD tenía un método hasta para evaluar los métodos, para evaluar la efectividad de los métodos. Juan Bosch construyó la base teórica de eso en unos folletitos que se llamaban Organización y Disciplina, que me parece que fueron 3. Pero el político dominicano ya no cambia nada, ya no innova nada. Oye, no innova nada. Y hay que decir que hubo un dominio del patrón clientelismo, que es una cosa, ahí no hay diferencia, ¿no? El clientelismo, la falta de propuesta política, de discurso, todo eso se fue por el mismo sitio. Una cosa penosa lo que ha pasado aquí con el discurso político. La propuesta. Hay gente que el discurso del presupuesto. No tienen una idea, Domingo, de cómo enfocar ni siquiera los problemas del país. Es una cosa horrible, horrible. Y entonces tú lo ves buscando brujas y buscando demonios donde no están, en lugar de trabajar con eso que tú dices. Esa mística se perdió y el discurso político se vació de contenido
La práctica política es el clientelismo y la demagogia. Mentir, allantar. Cuando se está en el Estado, el asistencialismo. Hay gente que no toma en cuenta. Abinader ha dado 400,000 tarjetas. Sí. 400,000 familias. Y le ha aumentado el monto. Y además de que le aumentó el monto. Eso es asistencialismo puro. Claro. Pero esa gente se vuelven adeptos del partido que gobierna. Como lo hizo el PLD por presupuesto. Claro. Yo pienso que la falta de creatividad tiene mucho que ver con la falta de la dirigencia. Porque al final de cuentas la gente se pone creativa cuando tiene un guía, cuando tiene alguien que le dice, mira, por ahí es que vamos, crea, vamos a buscar resultados, pero si la gente no tiene una guía, y eso han perdido la mayoría de los partidos políticos, yo no le veo esa fuerza, no le veo esa disciplina, ni ese compromiso a la dirigencia de los diferentes partidos de encargarse de preparar grupos, ese grupo que al final de cuentas es el que va a tener la responsabilidad de crear, de ponerse creativo, de generar ideas, de llevar a cabo una campaña electoral con herramientas que le permitan llegar a un objetivo claro rumbo a las elecciones. Entonces, cuando tú ves que se tambalea la dirigencia, tú ahora mismo haces una lista y tú dices, bueno, ¿cuál es la dirigencia operativa del Partido Revolucionario Moderno? Hágame una lista. ¿Cuál es la dirigencia operativa del PLD? Hágame una lista. Hay muchísima gente que no tiene eso. De la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo tú dices, bueno, la Fuerza del Pueblo es Leonel. El PRM, su fuerza radica en el presidente. El presidente no tiene la responsabilidad ni puede estar dirigiendo a un equipo de campaña, a un equipo de partido, a un equipo que vaya en busca de nuevos dirigentes, de nuevos militantes, de nuevos votantes. Entonces, yo creo que el gran problema está en que los partidos políticos no tienen una dirigencia como la tuvieron cuando lideraban Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, quizás Balaguer. Entonces, si no hay una dirigencia, la militancia y los dirigentes medios y bajos, sencillamente cada quien está con su limitada herramienta. Y así no se obtienen resultados, o por lo menos los resultados que quisieran los partidos políticos. Estas elecciones tienen una peculiaridad, las que vienen. Que aunque en el año 2020 participaron una cantidad inmensa de partidos, incluyendo Fuerza del Pueblo que apenas iniciaba, en esta ocasión estamos hablando de 3 partidos ya concebidos como 3 partidos grandes, los llamados partidos grandes. O sea que estas elecciones se van a salir del bipartidismo en términos de sufragio. Y eso plantea un dilema y también complejidades. Complejidades que también tienen que medir las mismas encuestas, porque las encuestas no pueden hacerse cual se hacían para las elecciones de 2 partidos grandes. Hoy en día son 3 partidos, de hecho. Y ahí viene, reitero, algún tipo de complejidad. Luego, no hay duda de que hay una crisis en lo que es el entendido del partido como respuesta histórica. Eso se ha ido borrando como respuesta histórica. No hablo de respuesta coyuntural, el partido como oferta electoral. Y ese ha sido también uno de los grandes problemas que ha llevado a los partidos a los niveles de crisis en los que se encuentran. La pérdida de visión acerca de su contacto con la historia pasada, pero en la construcción de historia también de presente y futuro. No hay una visión en ese sentido, eso está muy difuso. Y entonces lo que ha venido ganando terreno es algo totalmente coyuntural, ajenos a metas de nación, como son las estructuras electorales. Los partidos han terminado siendo plataformas electorales y no una estructura que se guía por intereses conforme a los valores nacionales y conforme a los intereses de la gente. Por ahí hay un problema serio. Y las mismas ideologías, la gente no encuentra una ideología que se identifique con lo que ellos piensan o con lo que ellos quieren. Pero hay una realidad en el mundo de hoy. Cada vez se afirma más el interés individual. Cada vez se debilita más la orientación colectiva, hasta en lo religioso. En el sentido de que cada quien hace lo que le conviene o lo que le facilita un horizonte. De que hay un predominio en la conciencia del aprovechamiento de cualquier oportunidad de la vida. Entonces los partidos no son portadores de propuestas notables que
arrancan y creen corriente de opinión y de respaldo. Este gobierno llegó diciendo que él encarnaba el cambio y lo hizo en una plataforma escrita, pero cuando llegó al poder se enfrentó con el problema de el virus y de la inflación generada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y tuvo que darle prioridad a enfrentarse a esas cosas, a parar el incremento de los precios y a ver cómo se creaba una ofensiva que parara eso. Fue la prioridad que se le impuso. Su propuesta general de cambio, él tuvo que reducirla a elementos. Él ofrecía enfrentar la modificación de la justicia y crear una nueva realidad para que enfrentara la impunidad. Se redujo a 3 procuradores, que uno sabe que no son suficientes, pero indicaba un rumbo que era una novedad aquí. Con el problema general del incremento de la inflación, él hizo cosas como darle una asistencia a los productos fundamentales de uso como la gasolina para tratar de contener sus alzas. Y además de esa acción, él no podía evitar la tendencia a que subieran los precios. Pero este país fue favorecido por el problema de salir delante en el virus y después de convertirse en una referencia turística. En ese marco, ¿qué son los partidos? No tienen líderes que ya tengan confianza, porque 20 años en el poder gastó la confianza personal en el liderato que encabezó eso. 20 años en el poder. Y luego la referencia vino acompañada por el desencanto que producían los otros. Y parte del respaldo que logró este gobierno era el canal del desencanto de la mayoría que había estado viendo eso. El sentido entonces ideológico que exprese corriente, que simpatizante se sientan identificados, no tiene el valor del pasado. Ahora es las condiciones de la vida las que deciden. Y yo creo que ese cambio fundamental en la conciencia colectiva está presente en estas elecciones. Y ahí es que está un poco de ventaja del gobierno actual, porque es el que sigue pendiente de un compromiso, de un cambio que no ha podido impulsar como tal, pero que ha abierto una expectativa de que puede crecer. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.